Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL y visualizadores diversos, suscriptores interesados, todos en la oposición a la Guardia Civil. Seguimos con nuestra sexta sesión sobre vuestro Poder Judicial, bueno, sobre el Código Penal. Parecido, siempre las carátulas me puedo confundir. Aquí lo tenemos, el Código Penal. Bien, habíamos visto toda esta parte. ¿Ves que somos como hormiguitas? Diariamente, poco a poco, echándole 2 horas. Cuando nos damos cuenta tenemos el programa acabado y perfecto para hacer ya todos los test y un repaso reflexivo tremendamente eficiente. Bueno, vamos a ver, las medidas de seguridad. Vimos los delitos contra la administración pública. Bien, nos quedamos en los delitos contra la Constitución. Como siempre, os pongo al principio un comentario de aperitivo para que veamos qué es lo que vamos a entrar. Aquí, esta parte es nueva, no estaba en otras convocatorias anteriores. Bueno, en la anterior sí, en las anteriores no. Y por eso hay pocas preguntas. No es que sea de poco interés el capítulo, sino que, claro, no tiene tiempo de vida, no tiene madurez suficiente como para haber acumulado cierto número de preguntas, ¿no? Como en nuestro caso. No obstante, yo creo, cosa mía, que estos temas que son tantos delitos, tantas figuras delictivas, que privar, el que obligar, el que allanar, no sé, me parece que es un poco improbable que nos aparezca en el examen. No obstante, vamos a leerlo, no nos cuesta nada. Y como siempre en estos casos, yo lo que voy a intentar es ir rastreando qué posibles preguntas no pudiesen aparecer. Simplemente es un rastreo, es tirar por alto, pero bueno, siempre puede ser que ocurra alguna cosa porque viendo cómo piensa el, el confeccionador de exámenes o el equipo que sea, pues la verdad que no van con la maldad por ningún sitio. Hay algo que incluso que yo creo que pienso, digo, esto seguro que lo han leído los alumnos. Vamos a ponerlo. Claro, seguro no. Están seguros ellos. Yo no estoy muy seguro. Bien, delitos contra la Constitución, vamos a ver. Delitos después contra la corona, contra las instituciones del Estado y usurpación de atribuciones. Para pasar ya después al delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Amén. Bien, nos va a ayudar como siempre Robotón. Vamos a ver qué se cuenta. Delitos contra la Constitución. La característica esencial del delito de rebelión es el alzamiento violento y público contra la autoridad establecida, con el objetivo de derogar, modificar o suspender la Constitución o destituir a parte o a la totalidad del gobierno de un Estado. Este delito se dirige contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado, requiriendo una actuación colectiva que desafíe la autoridad y busque cambiar la estructura de poder mediante métodos que transgreden la legalidad establecida. La rebelión se configura así como una amenaza directa a los fundamentos jurídicos y constitucionales sobre los cuales se asienta la sociedad. Rebelión. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Primero, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Segundo, destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o reina o al regente o miembros de la regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. Tercero, impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos. Cuarto, disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias. Quinto, declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
Sexto, sustituir por otro el gobierno de la nación o el consejo de gobierno de una comunidad autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al gobierno o consejo de gobierno de una comunidad autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad. Séptimo, sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, los que ejerzan un mando subalterno. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión. Cuando la rebelión haya llegado a organizarse sin jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación. Bueno, yo creo que estos dos párrafos primeros, como lo que se está refiriendo es a las penas de lo que induzcan jefes principales, ejerzan mando subalterno, ahí están los puntos suspensivos, que sería la continuidad de las penas, pues aquí también yo creo que estos dos no saldrían. De los tres párrafos, pues que cuando es sin jefes conocidos, pues quien firme escrito, por ejemplo, pedidos en nombre a su nombre, favoreciendo la rebelión. Este sería un poco de los tres el que yo elegiría para poner. Rebeldes. Rebeldes. Los que sedujeren o allegaren tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión. Podría ser también una pregunta, sedujesen o allegasen, es decir, hiciesen traer más tropas para cometer el delito. En el caso que sea militar. Militar. Que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando. Que teniendo conocimiento de que se trata de cometer un delito de rebelión, no lo denuncie inmediatamente a sus superiores o a las autoridades o funcionarios que, por razón de su cargo, tengan la obligación de perseguir el delito. Intimación. Luego que se manifieste la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos. No será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan el fuego. Bien, podría ser también interesante. La intimación es el aviso, la advertencia. Si rompe el fuego, pues se acabó la intimación. Se actúa directamente a restablecer el orden. Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. Meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de prisión inferior en grado. Igualmente, si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella. Autoridades que no hayan resistido la rebelión. Funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados o que, sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonen cuando haya peligro de rebelión. Los que aceptaren empleo de los rebeldes. Tabla 11. Rebelión. Delito cometido por aquellos que se alzan violenta y públicamente con fines como derogar la Constitución, destituir al rey o al gobierno, impedir elecciones, declarar independencia, sustraer fuerzas armadas, entre otros.
Rebeldes. Individuos que seducen o reúnen fuerzas armadas para cometer rebelión. Militar. Militares que no contienen la rebelión en sus fuerzas o no denuncian conocimiento del delito. Intimación. Autoridad intimará a los rebeldes a disolverse, si no acatan, se empleará la fuerza. No necesaria si hay violencia inmediata. Exención de pena. Implicados en rebelión que revelen el delito a tiempo para evitar sus consecuencias están exentos de pena. Meros ejecutores. Quienes depongan las armas antes de usarlas pueden recibir penas inferiores, igual si se someten antes de o después de la intimación. Autoridades. Autoridades que no resistieron la rebelión pueden enfrentar consecuencias legales. Funcionarios. Funcionarios que ejerzan bajo los rebeldes o abandonen su cargo ante peligro de rebelión, sin haber renunciado oficialmente. Cuestionario 10. ¿Qué es el delito de rebelión? El delito de rebelión se produce cuando individuos se alzan violenta y públicamente con diversos fines contra la Constitución o el orden establecido. ¿Cuál es uno de los fines de la rebelión? Uno de los fines puede ser derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. ¿Qué acciones pueden constituir un delito de rebelión relacionado con la monarquía? Destituir o despojar al rey o reina, al regente o miembros de la regencia de sus prerrogativas, o obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. ¿Cómo pueden los rebeldes afectar el proceso electoral según el texto? Impidiendo la libre celebración de elecciones para cargos públicos. ¿Qué acción relativa a las Cortes Generales podría considerarse rebelión? Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, o impedir sus funciones normales. ¿Qué implica la declaración de independencia en el contexto de rebelión? Declarar la independencia de una parte del territorio nacional se considera un acto de rebelión. ¿Qué responsabilidad tienen los militares en caso de rebelión? Los militares tienen la responsabilidad de emplear los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando y denunciar cualquier conocimiento sobre la comisión del delito de rebelión. ¿Qué sucede si un implicado en rebelión revela el delito a tiempo? Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. ¿Qué tratamiento reciben los meros ejecutores que deponen las armas antes de haber hecho uso de ellas? Se les aplicará la pena de prisión inferior en grado, especialmente si se someten a las autoridades legítimas antes de la intimación o a consecuencia de ella. ¿Qué se espera de las autoridades y funcionarios en caso de rebelión? Se espera que las autoridades resistan la rebelión y que los funcionarios no abandonen sus cargos o continúen desempeñándolos bajo el mando de los alzados, excepto si no se les ha permitido renunciar en situaciones de peligro de rebelión. Bien, seguimos delito contra la corona. Ya habíamos mencionado al rey, destituir al rey. Estaba ya mencionado aquí en delitos contra la Constitución. Pero ahora, cuidado porque eso lo pueden preguntar, ¿un delito contra la corona o contra la Constitución? Una pregunta, rey o reina, vamos a ver, aquí. Rey o reina. Despojar o destituir en todo en parte de su facultad o prerrogativa al rey o la reina, regentes o regencia, u obligarles a ejecutar un acto, eso podría ser una buena pregunta. Que nos dijesen que fuese, nos pusiesen rebelión, pero también nos pusiesen otros, como podía ser precisamente este delito contra la corona, porque nos iríamos directamente a pensar que es un delito contra la corona. Pues no lo es un delito contra la Constitución. Tomamos nota.
Vamos a ver los delitos contra la corona. El que matare al rey o a la reina o al príncipe o a la princesa de Asturias será castigado con la pena de prisión permanente revisable. A cualquiera de los ascendientes o descendientes del rey o de la reina, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia. En el caso de tentativa de estos delitos podrá imponerse la pena inferior en un grado. El que causare al rey o reina, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe o princesa de Asturias, lesiones. El que privare al rey o reina, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe o princesa de Asturias, de su libertad personal. La provocación, la conspiración y la proposición para los delitos previstos en los artículos anteriores se castigará con la pena inferior en 1 o 2 grados. El que con violencia o intimidación grave obligare a las personas referidas en los artículos anteriores a ejecutar un acto contra su voluntad. El que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores. El que amenazare gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior, y, si la amenaza fuera leve. El que calumniare o injuriare al rey o reina a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe o princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas. El que utilizare la imagen del rey o reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la reina consorte o del consorte de la reina, o del regente o de algún miembro de la regencia, o del príncipe o princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona. Bien, vemos que este párrafo, todos estos párrafos, pues valen el 10%, porque las personas son las mismas siempre. Entonces, el que matare, el que causare lesiones, el que privare de libertad personal, obligare a ejecutar un acto contra su voluntad, allanare con violencia o intimidación la morada, amenazare gravemente, calumniare o injuriare, o utilizare la imagen. ¿No? Que se queda en nada el párrafo. Ya va a quedar así, pero para el año que viene lo cambiaré y pondré aquí arriba personas afectadas o sujetos subjetivos, elementos subjetivos son estas personas y los hechos en cuestión. Pero vamos, esto lo tenéis muy claro, tampoco es nada difícil. Vamos a ver los delitos contra las instituciones del Estado. Delitos contra las instituciones del Estado. La característica esencial de los delitos contra las instituciones del Estado es el atentado directo hacia los pilares fundamentales y organismos que constituyen la estructura y el funcionamiento del Estado. Esto incluye acciones que buscan alterar, desestabilizar o atacar la organización y operatividad de las instituciones estatales, como las Cortes, el Gobierno, la Corona o cualquier otro órgano constitucionalmente establecido. Estos delitos representan una grave amenaza no solo para el orden jurídico y constitucional, sino también para la integridad y la soberanía del Estado, ya que comprometen la estabilidad y la seguridad de la nación y de sus ciudadanos. El objetivo detrás de estos delitos puede variar desde la intención de cambiar ilegítimamente la forma de gobierno hasta el deseo de socavar la autoridad o el funcionamiento de las instituciones estatales mediante acciones violentas, coercitivas o fraudulentas. Los que, al vacar la corona o quedar inhabilitado su titular para el ejercicio de su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la regencia o el tutor del titular menor de edad. Sin alzarse públicamente. Invadieren con fuerza,
violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de K, si están reunidos. Portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de la Asamblea Legislativa de una K, para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos. Bien, aquí tenemos que los delitos contra, a ver, no, rebelión, un momentito, aquí habla delito contra la corona, bueno, ahora cuando habla ya de Cortes Generales, por dejarlo claro, Cortes Generales, Senado, Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, Congreso de los Diputados, aquí dice sin alzarse públicamente, ¿eh? Porque si se alzan públicamente y con violencia, sería la rebelión, está claro, aquí no se alzan públicamente, invadieren con fuerza y violencia las sedes, si están reunidos, ya ven, si no están reunidos, será más leve. Portando armas, intenten penetrar, también, no que hayan penetrado, sino intenten penetrar. Cuidado, yo a estas cosas le pondré una flechita. Es decir, invadir con fuerza se entiende, fuerza, violencia e intimidación son sinónimos, prácticamente. Cuando están reunidas, intentar penetrar, porque si han penetrado ya sería, pues, rebelión. Bien, y seguimos, vamos a intentar, porque son figuras muy semejantes, pero cambia la denominación del delito, el tipo de delito. Promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de K, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento. Bien, aquí dice si están reunidos, aquí y también cuando están reunidos. Injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de K, hallándose en sesión, o a alguna de sus comisiones en los actos públicos en que las representen. Quienes, sin ser miembros del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones. Bien, da la impresión, se deduce, que si eres miembro, un diputado o senador o miembro de una asamblea, sí puedes perturbar gravemente el orden. El delito aquí es cuando no seas miembro. Tengamos en cuenta que tienen la libertad de expresión total los parlamentarios durante sus intervenciones. Entonces, esto es que perturbe el orden gravemente es cuando no son miembros, son otras personas. Por ejemplo, gente que esté en el palco arriba, etcétera, etcétera. Emplear en fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartar en la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto. AFP que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales. Bien, hemos hablado de personas en general, los que, y ahora va hacia autoridades concretas o agentes de la autoridad. AFP que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de K. Quebrantar la inviolabilidad podría ser ir a efectuar un registro, por ejemplo, de papeles o lo que sea. AFP que detuviere a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma fuera de los supuestos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente incurrirá. Bien, esto lo veremos en la ley de enjuiciamiento criminal, con la forma de proceder contra los parlamentarios. Autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de K sin los requisitos establecidos por la legislación vigente. Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma,
serán castigados como reos del delito de desobediencia. Bien, aunque viene aquí en los delitos contra las instituciones del Estado, nos deja claro que no asistir cuando se ha sido citado, requerido en forma legal y bajo apercibimiento, o sea, en la citación, ya le amenazan que si no asiste, serán reos del delito de desobediencia. O sea, es raro que cuando hable el código de un delito se refiera en su mismo contenido a otro delito, pero bueno, es lo que está aquí puesto. AFP que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las CCAA, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación. El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio. Bien, esto no se cumple porque yo cuando escucho la noticia de política y demás, parece que no están obligados a decir la verdad. Como es política, pues la política parece que la verdad y la política no se llevan bien. Entonces aquí se convocado ante una comisión parlamentaria, que podría ser una comisión de investigación, dice que falte a la verdad. Quizá el tratamiento sea, di todo, no nos mientas, pero tampoco es necesario que me digas la verdad, con lo cual no faltas a la verdad. No has mentido, pero no, por eso oímos preguntas que hacen otros parlamentarios, incluso la prensa, y salen por otro lado. No, yo no falté a la verdad, simplemente que no lo dije. Los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de comunidad autónoma. Los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del gobierno reunido en consejo o de los miembros de un gobierno de comunidad autónoma, reunido en consejo, salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave. Los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma. Los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos organismos asistir a sus respectivas reuniones. Los que injuriaren o amenazaren gravemente a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad. Los que sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas. Bien, repite aquí que sin ser miembros del ayuntamiento, de la corporación legal. Si son miembros, lo tienen perdonado. Los que amparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales. Bien, vamos por fin a ver la usurpación de atribuciones. Usurpación de atribuciones. La característica esencial del delito de usurpación de atribuciones es el ejercicio ilegítimo de funciones que son propias de una autoridad o funcionario público sin poseer el cargo o la habilitación legal para ello. Este delito implica la arrogación de competencias o prerrogativas específicas que corresponden exclusivamente a determinados cargos dentro de la estructura del Estado, violando así el principio de división de poderes. Se produce cuando una persona actúa como si tuviera una autoridad o competencia oficial que en realidad no le ha sido otorgada por el ordenamiento jurídico, interfiriendo en el ejercicio legítimo de funciones públicas y pudiendo impedir el derecho de quien legítimamente ostenta dichas atribuciones. AFP que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.
Juez o magistrado que se arrogare atribuciones administrativas de las que careciere, o impidiere su legítimo ejercicio por quien las ostentare. AFP que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente. Autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los jueces o magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo. Juez o magistrado o AFP que, legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la ley. Bien, ahora todo eso lo vamos a ver con más claridad. Vamos, un repaso en esta tabla esquema. Delitos contra la corona. 1. Matar al rey reina príncipe princesa. 2. Atentar contra ascendientes descendientes de la realeza. 3. Lesionar a miembros de la corona. 4. Privar de libertad a miembros de la corona. 5. Provocación, conspiración y proposición. 6. Obligar a actuar contra voluntad. 7. Allanar morada de la corona. 8. Amenazas graves. 9. Calumnias o injurias. 10. Uso indebido de la imagen de la corona. Delitos contra las instituciones del Estado. 1. Impedir reunión de Cortes Generales. 2. Invadir sedes del Congreso Senado asambleas. 3. Promover reuniones alterando funcionamiento de instituciones. 4. Injuriar a las Cortes Generales. 5. Perturbar sesiones del Congreso Senado asambleas. 6. Impedir asistencia a sesiones. 7. Quebrantar inviolabilidad de Cortes Generales. 8. Detención indebida de miembros. 9. Procesamiento indebido. 10. Obstaculizar investigación del defensor del pueblo. 11. Falsedad en testimonio ante comisión parlamentaria. Usurpación de atribuciones. 1. Dictar disposiciones sin atribuciones. 2. Arrogarse atribuciones administrativas. 3. Impedir ejecución de resoluciones judiciales. 4. Atentar contra independencia de jueces o magistrados. 5. Continuar procedimientos sin esperar decisión sobre conflicto jurisdiccional. Bien, vamos a ver, aquí tenemos 20 preguntas. La vemos rápidamente. Adelante. ¿Qué pena recibe quien mate al rey o a la reina? Pena de prisión permanente revisable. Es delito atentar contra los ascendientes o descendientes de la realeza. Sí, es considerado delito. ¿Cómo se castiga el acto de lesionar a miembros de la corona? Se castiga conforme a las leyes penales aplicables a lesiones. ¿Qué ocurre si se priva de libertad a algún miembro de la corona? Constituye un delito penalmente sancionable. La provocación para cometer delitos contra la corona es punible. Sí, se castiga con penas inferiores en 1 o 2 grados. Es delito allanar la morada de algún miembro de la corona. Sí, especialmente si se emplea violencia o intimidación. ¿Qué sucede si alguien obliga a un miembro de la corona a actuar contra su voluntad? Se considera un delito y es sancionable. ¿Qué se considera calumnia o injuria hacia la corona? Emitir afirmaciones falsas o insultos contra los miembros de la corona. Es delito el uso indebido de la imagen de miembros de la corona. Sí, especialmente si daña el prestigio de la corona. ¿Qué consecuencia tiene impedir la reunión de las Cortes Generales? Constituye un delito contra las instituciones del Estado. ¿Qué acciones se consideran delitos al invadirse desde el Congreso o Senado? Invadir con fuerza, violencia o intimidación es considerado delito.
Es delito promover reuniones que alteren el funcionamiento de las instituciones del Estado. Sí, es un delito. ¿Qué pena puede acarrear injuriar a las Cortes Generales? Puede llevar a sanciones penales dependiendo de la gravedad. ¿Cuál es la consecuencia de quebrantar la inviolabilidad de las Cortes Generales? Se considera un delito y puede resultar en penas de prisión. ¿Cómo se castiga la detención indebida de miembros de las Cortes Generales? Con penas de prisión, conforme a la legislación vigente, que implica arrogarse atribuciones administrativas sin tenerlas. Constituye un delito de usurpación de atribuciones. Es delito impedir la ejecución de resoluciones judiciales. Sí, se considera usurpación de atribuciones. ¿Qué sucede si un juez continúa procedimientos sin esperar la decisión sobre un conflicto jurisdiccional? Es un delito y puede ser sancionado conforme a la ley. ¿Qué pasa si alguien finge tener atribuciones judiciales? Constituye un delito de usurpación y es penalmente sancionable. Atentar contra la independencia de jueces o magistrados es considerado delito. Sí, y se castiga de acuerdo a las leyes pertinentes. Bien, terminamos esta parte. Interesante también, para continuar ahora con delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Son delitos contra garantías constitucionales, que lo vemos a continuación. Muchas gracias.